Amén. Iglesia, gracias Mario por el púlpito. ¿Cómo están, iglesia? Bien, ¿se pueden sentar todos? Llegó el día, como decía Marco, de mi última predicación. No quiero que haya lágrimas ni nada. Este es un día un poco agridulce, pero les voy a estar explicando un poco más de lo que el Señor nos está diciendo a mi mujer y a mí, de cómo nos está guiando. Pero les quería comentar que desde que era pequeño yo siempre quise ir al seminario para estudiar la Biblia, para estudiar teología, para poder servir a Dios en el ministerio a tiempo completo. Y hace más o menos unos 10 años que Dios me llamó y que Dios abrió las puertas para que yo pudiese ir a estudiar al seminario, para que me pudiese venir desde España hasta Dallas a estudiar al Seminario Teológico de Dallas. Y fue una decisión difícil de tomar, pero al fin y al cabo fue una decisión de fe, porque sabía que era Dios el que me estaba llamando a hacerlo. Y todavía me acuerdo de la despedida en España, en el aeropuerto de Madrid. Todavía me acuerdo de mis padres, de cómo se quedaron ahí, de mi madre llorando porque su hijo se iba a otro país, a un destino desconocido, y porque no tenía fecha de vuelta, de regreso. Pero yo sé que al mismo tiempo mi madre tenía paz, porque yo sé que ella estaba segura de que Dios era el que estaba moviendo los hilos y el que estaba llamándome a venir a Estados Unidos. Y mi madre siempre me ha dicho que el mejor lugar donde yo puedo estar es en el medio de la voluntad de Dios, aunque haya una despedida de por medio. Hoy, como les digo, es un día agridulce. Para los que no lo sepan, esta es mi última predicación aquí en The Heights en español. Creo que la mayoría de ustedes saben que llevo bastante tiempo, llevo años esperando mis papeles de inmigración. Y no lo están renovando, no lo están aprobando. Ya saben todos ustedes cómo está la situación de inmigración. No les tengo que contar, ya lo saben todos. Y ahora peor con la pandemia. Mi permiso de trabajo se acaba ahora en mayo, a finales de mayo, y ya les digo que no lo están renovando. Así que mi mujer y yo nos pusimos a pensar, nos pusimos a orar, a buscar a Dios. No les voy a mentir, nuestra única oración al principio era que aprobaran los papeles, que aprobaran la residencia, que me dieran la green card, para que nosotros nos pudiéramos quedar aquí. Pero hubo un momento en el que Dios cambió nuestro sentir y cambió nuestros corazones, y dejamos de orar por la residencia, por los papeles, y empezamos a orar para que se hiciera la voluntad del Señor. Y cada vez que más orábamos por la voluntad de Dios, más sentíamos que nos teníamos que ir a España durante un tiempo. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos a qué iglesia vamos a ir, no sabemos dónde vamos a servir, pero lo que sí sabemos es que cada vez más tenemos la certeza de que el Señor nos está llamando a irnos a España. Y aquí, como dijo Marco, aquí voy a seguir trabajando legalmente hasta finales de mes. Y después vamos a seguir aquí todavía viniendo a la iglesia, me van a ver, voy a estar aquí en junio, ya no trabajando, pero voy a seguir aquí, voy a seguir ayudándole a Marco en lo que necesite. Pero como les digo, estamos pensando irnos a España este verano. Y por eso les digo que es un día un poco agridulce, porque les vamos a echar muchísimo de menos. Aquí llevo en la iglesia sirviendo prácticamente 5 años ya. Primero en misiones, en la comunidad, con muchos de ustedes. Después me vine para acá, para Heights en español. Son muchos recuerdos los que tengo, mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, muchas alegrías, muchas tristezas también, muchos cambios, muchos altibajos, pero sobre todo me he sentido en familia, porque ustedes me han hecho sentir en familia. Pero al mismo tiempo, como les digo, Dios está llamándonos a hacer esto, y cuando Dios llama hay que obedecerle, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que antes de empezar con la predicación de hoy, les quería agradecer lo primero por todo lo que me han apoyado,
por cómo han confiado en mí desde que llegué, a pesar de mi juventud. No se centraron en eso, sino que se centraron en lo que Dios estaba haciendo. Y me honraron a mí, pero sobre todo honraron a Dios a través de su comportamiento. En las duras y en las maduras, en los momentos buenos que hemos tenido como iglesia, en los momentos no tan buenos que hemos tenido como iglesia, siempre me han respetado como uno de los líderes que Dios trajo aquí para cuidar de este rebaño. Y les recuerdo, como siempre he dicho desde aquí, que esta iglesia es de Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, no es de Marco, no es mía, no es de nadie más. Él está a cargo. Y yo creo que los que estamos aquí, los que están aquí sentados, yo creo que así lo saben también y que reconocen al Señor como tal. Y eso a mí me lo han demostrado a través de su comportamiento, como les decía, a través de su respeto, a través de su amistad y a través de su amor. Muchos de ustedes incluso me han abierto las puertas de sus casas para comer, para cenar. Muchos han estado siempre dispuestos a ayudarme con lo que necesitara. Todavía me acuerdo de la gente que vino a mi casa cuando me compré la casa. No sé cuántos de ustedes aparecieron allí para ayudar a pintar la casa. Otros siempre que había que arreglar algo, estaban dispuestos a venir a ayudarnos a arreglar lo que fuera. Se han preocupado por mí, se han alegrado conmigo, se han alegrado por mí, se han alegrado por Megan, la han tratado a ella sin prejuicio ninguno, nos han abrazado a nosotros cada semana, cada domingo, y eso nunca lo vamos a olvidar. Con varios de ustedes he ido incluso al extranjero, a otros países, hemos ido de misión, tenemos muchas historias juntos. Con muchísimos de ustedes he estado en la comunidad horas y horas y horas sirviendo en la comunidad juntos. Muchos de ustedes han tenido siempre la confianza de llamarme para preguntarme cualquier duda, para pedirme consejo, para preguntar una duda sobre la Biblia, sobre teología o simplemente para preguntarme que cómo estaba. Creo que me han visto crecer. Creo que me han visto madurar y enseñar mejor y predicar mejor con el tiempo, o por lo menos eso espero. Así que gracias simplemente por haber reconocido lo que Dios estaba haciendo y por haberme tratado como su pastor a pesar de mis imperfecciones. En el día de hoy quiero que vayamos al capítulo 20 de Hechos, los versículos 18 al 38. Nos estamos saltando unos capítulos en el libro de Hechos. Me los estoy saltando a propósito porque les quería compartir este pasaje con ustedes porque creo que viene al caso al ser mi última predicación aquí en The Heights en español. En estos versículos del capítulo 20, lo que vamos a ver es la despedida de Pablo a los efesios, más específicamente a los líderes, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, después de que Pablo había pasado casi 3 años con ellos como maestro y como líder de la iglesia. En este pasaje vamos a ver cómo Pablo hace un resumen de su vida, cómo les hace un resumen de su ministerio también, y al final les exhorta a los efesios antes de marcharse a otra ciudad, a Jerusalén. Y a mí me gustaría hacer algo parecido con todos ustedes. Hoy vamos a ver 7 puntos en la predicación, no se asusten, no va a ser larga, voy a intentar resumir todos los puntos, pero vamos a estudiar este pasaje como a mí me gusta hacerlo, como lo hago normalmente, que es versículo por versículo. Así que pónganse de pie como respeto a la palabra de Dios antes de leerla. Durante estos años me han visto siempre tratar a la palabra de Dios, a la Biblia, con el mayor de los respetos, como la palabra de Dios que ha sido dada a nosotros para ser obedecida. La palabra de Dios es verdad y aquí en esta iglesia siempre nos hemos centrado en ella, así que sigan creyendo en ella, sigan obedeciendo lo que la palabra les dice. Aunque vivamos en un mundo que se ría de la palabra, aunque vivamos en un mundo que a lo mejor dice que es una historia inventada, que es una fantasía o un libro arcaico, nosotros como cristianos creemos en la inspiración divina de la palabra
Nosotros creemos en la inerrancia de la palabra, creemos en la autoridad de la palabra y por eso vivimos conforme a lo que nos dice la palabra. Así que sigan haciendo lo mismo y si alguna vez viene alguien que viene aquí a contarles historias o que viene aquí a contarles historias de autoayuda, repréndanlo y vuelvan a la palabra, porque la palabra es verdad y nunca le va a fallar. Así que vamos a leer Hechos 20, versículos 18 al 38. Dice así: Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo cuando estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y dar esa herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Déjenme orar por la predicación de hoy. Señor, te damos gracias otro día más porque podemos estar aquí juntos como iglesia, reunidos, aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, nos ayudes lo que Pablo le estaba diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso y que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, que nos transforme tu palabra y nos hagas más y más a la imagen de Jesucristo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Antes de empezar, les quiero dar un poco de contexto porque como nos hemos saltado unos 9 capítulos, quiero que entiendan lo que está pasando. Marco predicó del capítulo 11, hoy nos pasamos hasta el capítulo 20 porque es un servicio especial. En estos 9 capítulos lo que vemos es que Pablo se embarca en 3 viajes misioneros para predicar, sigue predicando el Evangelio y sigue reforzando a la iglesia allá donde iba, por Asia Menor. Y en el capítulo 20, en el que estamos ahora, después de Pablo haber estado con los efesios por casi 3 años, Pablo se despide de ellos antes de partir para Jerusalén. Y en los 3 primeros versículos, como vemos aquí, Pablo presenta su vida, presenta su ministerio como ejemplo para que los efesios se mantuvieran firmes en el futuro. Pablo les dice que ha servido a Dios con humildad, sin arrogancia, con lágrimas, incluso dice en medio de la persecución ha servido a Dios.
Dice que Pablo habla de su ministerio en Éfeso, lo ha hecho con fervor, lo ha hecho dándole todo para Dios, aun en medio de la dificultad. Pablo les dice que su método en el ministerio ha sido simplemente, dice, enseñar fielmente la palabra de Dios y predicar y testificar tanto a los judíos como a los griegos. Ese era el método del ministerio de Pablo. Iglesia, espero que tomen el ejemplo de Pablo y que lo hagan suyo. Espero que sirvan con humildad, espero que sirvan con excelencia, espero que sirvan centrándose en Cristo y que sigan enseñando y que sigan testificando de su obra y del reino de Dios allá donde vayan, sin importar las circunstancias en las que estén. En los siguientes versículos, 22 al 24, Pablo les habla de su dedicación total a la misión del Evangelio. Pablo les dice en estos versículos que se está yendo a Jerusalén porque así se lo está diciendo el Espíritu. Dice que está obligado por el Espíritu a irse y dice que está obedeciéndole. Aunque él sepa, Pablo sabía que le esperaban dificultades, que le esperaban problemas, que le esperaba persecución, pero Pablo vivía sabiendo que su vida no era para él. La vida de Pablo era para Dios. Si se acuerdan, Pablo es el que dijo que estimaba todas las cosas como pérdida a fin de ganar a Cristo. La única misión de Pablo era la misión de Dios y Pablo se lo estaba recordando a los efesios. Así que, iglesia, si el Espíritu te está llamando a hacer algo en específico, tienes que obedecer y tienes que darle toda la gloria a Dios. Y no te olvides de a quién sirves tú. Estamos en esta tierra solamente durante un tiempo, pero la eternidad la vamos a pasar con Dios. Así que no te olvides de que vives para Él y de que Él te ha dado una misión que tienes que cumplir. Así que dedícate a la misión del Evangelio por completo, como lo hizo Pablo. Pablo sigue hablando en los siguientes versículos, 25 al 27. Sigue hablando y ahora les dice a los efesios que su responsabilidad como maestro, como líder en esa iglesia, ahora termina. Les dice que él ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él ha cumplido ya con su función y por eso les dice, yo soy inocente, yo he cumplido con mi función, yo he cumplido con mi responsabilidad de maestro y de líder y les he proclamado todo el propósito de Dios. Ahora les tocaba a los efesios, les tocaba obedecer, les tocaba servir, les tocaba crecer, les tocaba enseñar y les tocaba testificar a otros. Así que, iglesia, pronto termina mi responsabilidad como pastor aquí en The Heights en español. Pero espero que eso no les pare, que no les frene. Espero que sigan fijando sus ojos en Jesucristo. Espero que sigan compartiendo con otras personas de aquel que nos ha dado vida en abundancia, de Jesucristo, de aquel que nos ha dado la vida eterna. Espero que sigan el ejemplo de Pablo. En los versículos 28 al 31, lo que hace Pablo es exhortar a la iglesia para que se protejan de los lobos que quieren venir a destruirla, que quieren venir a devorarles. Pablo sabía que la falsa doctrina, que la gente, que hay muchísima gente que quiere destruir a la iglesia. Y por eso les dice primero que se cuiden de sí mismos. Y luego le dice a los líderes, a los ancianos, les dice, cuiden también de la iglesia. Pablo les recuerda que los lobos van a venir tanto de fuera como de dentro de la misma congregación. Y al final les dice, no tengan miedo de amonestar a estos lobos, a esta gente que trae falsa doctrina, al igual que yo lo estaba haciendo durante los 3 años que he estado con ustedes. Iglesia, cuídense de sí mismos. Eso lo hacen cada día. Eso lo hacen pasando tiempo con Dios en su palabra. Eso lo hacen pasando tiempo con Dios en oración, empapándose de la palabra de Dios, centrándose en Él solamente, haciéndole a Él el centro de absolutamente todo lo que hagan en su vida. Que las pilas te las cargue Dios, que no te las cargue nadie más. Y líderes, ancianos de la iglesia, cuiden del rebaño, de este rebaño, mientras estén aquí. Ya que el enemigo anda suelto y lo único que quiere hacer es hurtar, matar, destruir y a veces usa a gente de dentro del mismo rebaño.
Así que estén alerta, número 1, y reprendan en amor cuando sea necesario. El versículo 32 me encanta porque aquí Pablo lo que hace, al saber que se va a marchar, al saber que ya no va a poder seguir edificando la iglesia de los Efesios, lo que hace Pablo es encomendarlos a Dios y encomendarlos a su palabra. Iglesia, la herramienta más eficaz, la herramienta más grande para el crecimiento espiritual que Dios nos ha dado es su palabra. Y la fuente y la razón de ese crecimiento es la gracia de Dios. Así que nosotros como cristianos, para ser fieles, para ser firmes, para seguir creciendo, lo que tenemos que hacer es estar anclados en la gracia y en la palabra de Dios. Espero que eso no se les olvide. Antes de terminar, Pablo les recuerda de su ejemplo de humildad, de su ejemplo de trabajo, de su ejemplo de compasión. Esto lo vemos en los versículos 33 al 35. Y Pablo no lo hace de forma arrogante para decirles, es que mira lo bien que yo lo hice todo, es que yo era así de bueno. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo lo está haciendo para que los líderes sigan su ejemplo y para que los líderes puedan liderar la iglesia de esa forma. Pablo había servido, nos dice, sin codiciar, sin preocuparse por las recompensas materiales que él podía tener en este mundo. Pablo había servido trabajando duro para suplir sus propias necesidades y dice que siempre había ayudado a los necesitados y que había vivido por el principio de que es mucho mejor dar que recibir. Así que, iglesia, sean humildes, dejen la arrogancia, dejen el yo a un lado. Nadie es más que nadie porque tenga más títulos, porque tenga más estudios o más dinero o papeles. Nadie. Así que sean humildes y trabajen duro, como sé que la mayoría ya lo hacen, para suplir sus necesidades, para suplir las necesidades de su familia, y ayuden a los más necesitados. En los últimos 3 versículos de este pasaje, hasta el versículo 38, Pablo se despide de los efesios. Y Pablo lo hace de la única manera, yo creo, que Pablo lo podía haber hecho, poniéndose de rodillas y orando a Dios, orando al mismo Dios que le había llevado a Éfeso y al mismo Dios que se lo estaba llevando a otro lugar. Yo sé que las despedidas no son muy alegres, pero desde que yo era pequeño he tenido siempre claro que para los que estamos en Cristo no hay un adiós para siempre, sino que hay un hasta luego. Y pienso en el futuro que nos espera, pienso en el cielo nuevo, en la tierra nueva, y eso me trae descanso, la verdad, me trae paz. Va a llegar un día en el que no va a haber más despedidas, en el que ya no vamos a llorar, en el que ya no vamos a sufrir. ¿Por qué se piensan que estamos siempre en este mundo, en esta sociedad? ¿Por qué estamos siempre intentando hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible? ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo, porque nos estamos muriendo. Pero sabemos que va a llegar un día en el que ya no va a haber más muerte. Va a llegar un día en el que ya no nos vamos a tener que preocupar porque el médico me llamó y me dijo que encontró tal cosa, o porque te llamaron de la escuela que algo le pasó a tu hijo, o porque a lo mejor estás preocupado y triste porque alguien que quieres se está yendo y tú sabes que no vas a poder ir a verlos porque no puedes salir del país. Cristo ha prometido que va a regresar y que lo va a hacer todo absolutamente nuevo. Durante nuestra vida nosotros vivimos aquí, Jesucristo está en el cielo, tenemos que seguirle a Él y le seguimos por fe, no le vemos. Pero Jesucristo ha prometido que Él va a regresar y que vamos a vivir en su presencia por la eternidad y no va a haber ni preocupaciones, ni llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni despedidas de ningún tipo. Y ese día les veré otra vez. Antes de terminar, les tengo que recordar que lo único que quiero antes de irme, antes de dejar mi responsabilidad como pastor aquí, lo único que quiero decirles es que quiero que crean en el Jesucristo del que nos habla la Biblia. Si todavía no has hecho esto, mi único deseo antes de irme de aquí es que creas y entregues tu vida a Jesucristo. El Jesucristo que vino a morir por tu pecado,
El Jesucristo que fue crucificado, que murió por ti, que murió por tu pecado, que pagó el precio, que pagó la deuda que tú te merecías pagar por tu pecado. La Biblia nos dice que los que creen en Él pasaremos la eternidad con Él, viviremos por la eternidad con Él. Los que no creen en Él pasarán la eternidad en el infierno sufriendo separados de Dios. Así que si hay algo que quiero que hagan, si no lo han hecho todavía, es que den su vida a Jesucristo. Porque sí, mi mujer y yo nos estamos despidiendo de ustedes por ahora, pero algún día sabemos que les volveremos a ver si están en Cristo. Pero si no has puesto tu fe en Cristo, esta despedida que estamos haciendo hoy va a ser eterna. Y lo que no quiero es que te pierdas una eternidad en la presencia de Dios porque no te atreviste a seguir a Cristo, porque no te atreviste a dar ese paso, porque no tuviste la fuerza de voluntad quizás de dejar la adicción que te tiene enganchado a lo mejor, o por centrarte más en el dinero y en el trabajo que en Dios, o por hacer de un hombre o de una mujer el centro de tu vida, por considerar cualquier cosa de más valor que Dios. The Heights en español, ha sido un placer para mí ser su pastor, ser su amigo, su maestro, su líder, su compañero. Les voy a llevar en el corazón para toda la vida y solo espero que no se aparten del Señor. Solo espero que sigan al Señor y sigan testificando y sigan predicando de la palabra de Dios. Me van a permitir que antes de terminar hagan lo que hizo Pablo antes de irse, al final de su despedida. Pablo se puso de rodillas y oró con la iglesia. Así que les voy a pedir, si pueden físicamente, que se pongan de rodillas conmigo. Si a lo mejor se tienen que salir a los pasillos para ponerse de rodillas, pero les voy a pedir que se pongan de rodillas como muestra de que nos rendimos a la soberanía de Dios y a su voluntad. Vamos a arrodillarnos y a orar. Señor, nos arrodillamos ante ti como muestra de que sabemos que tú eres soberano, que sabemos que tu voluntad es perfecta, que sabemos que tú lo haces todo siempre bien. Hay veces que no entendemos, hay veces que no sabemos lo que estás haciendo, hay veces que nos cuesta entender tu voluntad, pero como tus hijos sabemos que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias por cuidarnos. Te doy personalmente gracias por haber estado cuidando de mí, de esta iglesia, durante los 5 años que llevo aquí. Señor, te pido por este rebaño, te pido por esta iglesia, que tú, por favor, Señor, sigas cuidándolos, sigas reavivando el fuego en su interior por la palabra, por seguirte a ti más y más, por ir y testificar y compartir con otros para que otros puedan conocer y tener una relación con tu Hijo Jesucristo. Señor, protégelos de los lobos, protégelos de la gente que viene a destruir, que viene a matar a la iglesia. Protégelos de esa gente, protégelos contra los ataques del enemigo. Te pido que les permitas estar alerta y les permitas siempre tener a la palabra de Dios como la roca firme en la que ellos están. Ayúdales, Señor, a seguir a todos siguiendo en los pasos de Jesucristo, a seguir creciendo en Él y a seguir esparciendo ese aroma a Cristo que todos los cristianos tenemos. Señor, que otra vez que no se les apague el fuego, sino que sigan esparciendo la palabra en la comunidad aquí en Richardson y hasta el fin de la tierra. Señor, gracias de nuevo por tu soberanía, por tu poder. Confiamos en ti y te damos gracias por todo lo que tú haces. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Juan. De nada.